Vivimos tiempos de cambios geopolíticos, lo hemos visto en Venezuela y ahora en Irán. Hay un actor en el mundo que, les guste o no, está cambiando las reglas del juego. Los caprichos geopolíticos de Estados Unidos se dirigen ahora hacia Oriente Próximo, no hacia Asia, una región que sus tropas conocen muy bien y donde miles de soldados han regresado en ataúdes a suelo estadounidense. Para muchos analistas, una guerra a gran escala, invasión de Irán, es un suicidio geoestratégico y puede suponer un cisma en el movimiento MAGA que marcará un antes y un después. Y todo esto parece ser que no ha sido un sueño húmedo de Donald Trump, sino una decisión meditada durante décadas de su amigo Benjamin Netanyahu. Así lo hemos visto, con filtraciones a diversos medios y agencias estadounidenses por parte del personal de la CIA, del Pentágono e incluso con la dimisión de Joe Kent, el director del Centro Nacional Antiterrorista estadounidense y conocido admirador de Donald Trump. Israel tiene los planes bien claros, pero la primera potencia mundial parece enfangada y atrapada entre Israel y el imprevisible Irán. China mira de reojo, Europa contiene la respiración y los mercados mundiales juegan día sí y día también a la ruleta rusa. Arrancamos este especial detrás de sobre la situación que está viviendo ahora mismo Oriente Próximo, una situación tensa, una situación donde ya están muriendo miles de personas en Irán, en Líbano, en Israel, en todos los países del Golfo, una escalada que parece ser que no tiene límites y que tampoco entiende de números, visto el mercado mundial, del petróleo, del gas, en fin, de todo ese, toda esa materia prima que hay en esas tierras. Para analizar esta situación y también cómo actúan los diversos actores globales que están manejando todos los intereses geopolíticos, contamos hoy con la participación de Rodrigo Palacios, analista internacional del CEU San Pablo. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Y también con Emilio Sánchez, coronel retirado y analista internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener también algunas conexiones con expertos que no nos han podido acompañar, pero que están allí sobre el terreno y fuera de España. Pero una primera pregunta antes de interactuar con más gente. No sé cómo veis el conflicto a día de hoy, cuáles son los pasos que está dando Estados Unidos, Israel y también Irán. Bueno, la situación es complicada. Eso yo creo que todo el mundo lo entiende, pero sobre todo es una situación que al que más se le complica es a Donald Trump. Tiene en noviembre las elecciones de medio término y cada vez vemos más desafección por parte del movimiento MAGA, sobre todo porque recientemente ha salido una encuesta con el índice más bajo de valoración de Donald Trump en todo su mandato. Creo que estaba alrededor de entre el 20 y 36%, es una horquilla muy amplia, pero bueno, habría que mirar los papeles. Y sobre todo es una situación en la que él ya ve que no es algo rápido, que no es algo en lo que va a conseguir rédito rápidamente, y es una situación de la que tiene que salir, aunque no se lo van a poner fácil. Bueno, yo en mi opinión, primero, no es tan inesperado que hubiera intervenido Donald Trump. Lo único que ha intervenido quizá un poquitín antes por razones de oportunidad. La oportunidad se da, esto no es otra cosa que una operación dirigida por inteligencia. La inteligencia dijo que tenían en un momento determinado concentrados un número importante de líderes mundiales y aprovecharon para lanzar la operación. Si queremos analizar lo que es, hay que separar lo que son objetivos de guerra y objetivos políticos. Los objetivos de guerra están alcanzados, pero alcanzados hace mucho tiempo. No existe el ejército del aire de Irán, no existe la armada de Irán, existen unos barquitos que efectivamente pueden cerrar el estrecho de Hormuz. Y eso, pues sí, es importante, está afectando a todo el mundo, pero no hay que olvidar que Estados Unidos no depende ni del gas ni del petróleo de Oriente Medio, con lo cual habría que preguntarse por qué se ha metido en semejante historia. Una de las conclusiones que yo he sacado es que era una ocasión de recuperar la iniciativa geopolítica global. Hoy en día lo que se hace es lo que dice Trump. China ha desaparecido
completamente dónde está, qué está haciendo, y Rusia se dedica a lo suyo, que es Ucrania. Pero se ha olvidado de Irán. No hay que olvidar que Irán era un aliado importantísimo para Rusia y un aliado muy importante, crítico para China también. ¿Dónde están China y Rusia? Desaparecidos. Otra cuestión es cuánto va a durar esto. Va a durar hasta que Trump lo decida. Trump se puede ir cuando quiera. No le va a afectar. A Europa sí le va a afectar y le va a afectar mucho. Pero a él realmente no necesariamente le va a afectar. Es cierto que ha habido un cambio quizás en el discurso por parte de la Casa Blanca. En un principio se hablaba de cambio de régimen, ahora ya efectivamente se está hablando de capacidades militares. O sea, el discurso ha cambiado, no como en Venezuela, que fue cambio de régimen. Bueno, es verdad que después ciertos tintes económicos con el petróleo, pero aquí han ido a por el aparato militar y también a por ese posible potencial atómico, ¿no?, de Irán. Sí, completamente. Bueno, es que no es comparable en el caso de Venezuela, ¿no?, con el caso iraní. Ya la propia demografía lo tumba por sí solo. Venezuela tiene alrededor de unos 40 millones de habitantes, mientras que Irán tiene 87 millones. En parte son unos 87 millones con una pirámide poblacional bastante joven. Tiene una gran base joven y sobre todo lo que hemos visto en estos últimos meses, desde diciembre con las protestas, es que el régimen aguante. Y el régimen aguanta a pesar de que haya un sector importante de la población que ha tenido más papel en los medios de lo que tiene dentro del propio régimen iraní, que ha estado participando, ¿no? Porque vemos que ha habido alrededor de 30.000 muertes en ese repeler las acciones y movimientos de la población, pero en realidad cuando podemos hablar de 3, 4 millones de personas en contra que estarían dispuestos a morir frente a 80 millones, es una situación completamente diferente. No es como en Venezuela, donde el ejército estaba desaparecido, la armada no tenía ni siquiera combustible y PDVSA no podía sacar y extraer crudo después de años de corrupción. En cambio, el músculo iraní sí que tenía bastante potencia y la sigue teniendo, como podemos ver. Sí, es cierto que mantiene una potencia importante en ejército de tierra. Yo creo que es la primera guerra moderna en la cual se ha conseguido por primera vez supremacía aérea. Eso es prácticamente imposible. No sale ni un avión. Mientras Estados Unidos y sobre todo Israel quieran, digo sobre todo Israel porque de alguna forma está manteniendo iniciativa. Hoy mismo se hablaba de que había matado directamente, tiene la inteligencia infiltrada dentro de Irán. No tendrá los poderes, pero la inteligencia la tiene. Hoy se han cargado directamente al jefe de la Armada, el que estaba dirigiendo todos estos pequeños botes de Onía. Se lo han cargado. Se han cargado a todo Hezbollah. Está aprovechando para limpiar Hezbollah del Líbano. De alguna forma, pero sí es cierto que sería suicida meterse dentro del terreno, hacer una operación de en tierra, lo que se llama con los pies, sobre el terreno, sería suicida. Pero hasta ahora no han entrado en eso. Lo que tienen es una pequeña cantidad que son suficientes para hacer un desembarco aéreo y marítimo en esa isla central que hay en Hormuz, que es la que controla. Pero quien controla esa isla, controla el estrecho de Hormuz. No hace falta entrar en Irán, excepto en esa isla, para nada. Pero es verdad que un desembarco en esas islas, ¿no?, que son claves allí en el estrecho de Hormuz, hay varias, pero por ejemplo, hoy lo hablaban, ¿no?, varios medios. Una de ellas tiene muchísimos acantilados, sería muy difícil entrar, penetrar, luego la cadena de suministro. No sé a nivel militar cómo se puede gestionar eso, sobre todo teniendo en cuenta que Donald Trump ha sido uno de los pioneros de América primero, no más bajas de estadounidenses, y otra vez llegan esos nombres de Irak, de Vietnam, puntos en la geografía mundial donde hay cuerpos estadounidenses enterrados bajo una cruz blanca. Sí. No hay que olvidar que prácticamente todos esos desastres americanos, final de Vietnam no, pero prácticamente final de Irak y tal, ha sido con presidentes fundamentalmente demócratas, que son los que han lanzado, no es en este caso, pero son los que han lanzado la mayor parte de las guerras de Estados Unidos con presencia de ejército de tierra. En este caso estamos hablando de una operación quirúrgica
no de estilo de extraer el presidente, sino exclusivamente ocupar un territorio. ¿Para qué ha llevado si no precisamente de la división aerotransportable? Ya tiene allí cerca de 3.000 hombres. 3.000 hombres no sirven para desembarcar en Irán, pero sí sirven para ocupar la isla. Si a eso le sumamos además las fuerzas que ya tiene sobre la zona, que sumadas unas con otras, desde luego superan los 25 o 30.000 hombres. Es decir, la presencia de esa reserva importante, que es precisamente la división aerotransportable, o una pequeña parte, es lo que a mí me llama la atención. ¿Por qué esa división? Precisamente porque no hay que desembarcar, hay que aterrizar. ¿Israel también ayudaría en el posible desembarco estadounidense? ¿Enviaría tropas allí? ¿Se ha hablado algo? ¿Es factible? Israel lo que está viendo sobre todo ahora mismo es la oportunidad de entrar en el Líbano, y así recientemente han aprobado dentro de la Knesset un plan en el que se podría movilizar hasta 400.000 reservistas. No quiere decir que lo vayan a hacer ni que vayan a estar todos movilizados al mismo tiempo, pero sí que estamos viendo alrededor de 65.000 tropas preparadas y listas para entrar hasta el río Litani, en la zona del Líbano, que es una zona que el coronel puede conocer perfectamente. Israel lo que está viendo es la oportunidad. Claro, Israel lo que está viendo es la oportunidad de, en el momento en el que se centra el ojo en los 3.000 hombres de la 82 de Estados Unidos, es poder limpiar todo lo que es el área cercana y sobre todo, incluso disimular algunos elementos que están ocurriendo dentro del propio territorio de Palestina. Palestina entendido como Israel más Palestina, ¿no? Toda esa región que se ve perfectamente en estos momentos cuando grandes sectores de colonos israelíes están apretando precisamente para lograr un empuje y conseguir más territorio en la Cisjordania que ocupa Palestina. Y toda esta recomposición, hablaba usted del Líbano, ¿no? Que lo conoce bastante bien. Hablaremos también al final del programa sobre esos planes de Israel. También está por ver el apoyo de los países árabes de la región a esas operaciones de Estados Unidos, sobre todo con las bases estadounidenses, porque ya decirán que en el caso de darse esa ayuda serían objetivos legítimos, no solo lo energético, sino el resto del resto del país, ¿no? Podría crear ahí una grieta ya sin control, digamos. Ahí hay que estudiar primero cómo son las relaciones entre los países árabes con Irán. Irán es el enemigo común de todos los países árabes. Quedaba por medio Qatar, que Qatar sí que tenía unas buenas relaciones, o relativamente buenas relaciones con Irán, pero Irán ha atacado Qatar, con lo cual ahora mismo Qatar ha quedado. Entonces, la mayor parte de los países árabes, particularmente los países del Golfo, están a favor de Estados Unidos, e incluso muchos de ellos, con los tratados de Abraham y con el intento que ya en su momento Trump, en su primer mandato, trató de introducir o de crear mejorar las relaciones diplomáticas. Bueno, pues ahí es donde están. Desde luego, sin duda ninguna, Arabia Saudita, que es el contrapunto de Irán, y está aplaudiendo con las orejas porque lo que quiere realmente es que se continúe con la guerra. El enemigo de Arabia Saudita no es ni Estados Unidos ni Israel, es Irán. No hay que olvidarse que no hace tantos años que el profesor y yo hablábamos de la creciente chiita que llegaba hasta Hezbollah. ¿Dónde está la creciente chiita ahora? Y sin embargo, pues ahora los países árabes, con alguna excepción probablemente, habrá que ver hacia dónde se decanta Irak, porque Irak tiene una mayoría de chiitas. Siria tiene una minoría de chiitas, pero Siria en estos momentos, y más con el presidente que tiene actualmente, está rendido completamente a Estados Unidos. Entonces ahí es donde está. Luego siempre queda el hueco de qué va a pasar con el Líbano. El Líbano se podría hablar mucho, es extremadamente complejo. La zona que quiere ocupar es la zona que está al sur del río Litani, como muy bien ha dicho el profesor, esa zona que es donde está desplegado, ahí donde tenemos nosotros 680 españoles, cascos azules, y ahí es donde estuve yo como jefe de inteligencia en su momento de UNIFIL,
y es una zona que es fácilmente ocupable por Israel. Otra cuestión es si quieren continuar hacia arriba. Pueden llegar perfectamente, Israel puede llegar sin problema ninguno hasta Beirut, hasta el sur de Beirut. No le interesa Beirut, interesa el sur de Beirut, que es uno de los barrios de Hezbollah, y Nabatille, que es la zona justo al otro lado, o incluso el Valle de la Bekaa. Es decir, ahora mismo a Israel le interesa mucho dejar limpio de Hezbollah, como muy bien ha explicado el profesor, precisamente el sur del Líbano. Pues vamos a analizar el sur del Líbano y el resto de consecuencias de toda esta región. Después de la publicidad vamos a tener a otro invitado para ver cómo evoluciona la región, qué planes hay y sobre todo cómo están los termómetros en Estados Unidos, en Israel, pero también en Europa. No se vayan. Seguimos en este especial Detrás de Oriente Medio Explota, analizando toda la situación. Ahora con nosotros se va a unir a través de una videollamada un analista internacional. Antes de todo me gustaría lanzar la pregunta de qué papel tienen las diferentes potencias del mundo en todo este conflicto. Y para ello también contamos con Luis Valer del Portillo, él es director de Geopol 21. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal, Iago? Buenas tardes. Aquí nos unimos a este debate, a esta mesa virtual y presencial. Si os parece, lo digo a los tres, vamos a empezar con Europa, que ha tenido un papel, que juega un papel fundamental, tanto a nivel geoestratégico como a nivel militar y también a nivel de discursos, porque por una parte hay apoyos inquebrantables a Estados Unidos, como puede ser el de Reino Unido, el de Hungría, y luego otros no, como puede ser, por ejemplo, el que abandera Pedro Sánchez aquí en España. Si quieres, empezamos por ti, Luis, que estás desde el otro lado de la pantalla. ¿Cómo ves ese papel de Europa, de los miembros de la Unión Europea, de la OTAN, ante esta escalada sin fin en Oriente Próximo? Bueno, el papel de Europa es muy importante en este contexto, lógicamente, porque es una víctima indirecta del conflicto. Por ello, para la Unión Europea y para los miembros de la Unión, la desescalada y el uso de la diplomacia es un elemento clave para llegar a un fin del conflicto. Sí que es verdad que también se aboga mucho por la limitación de la acción militar, la que hemos visto ya y la que aparentemente está por llegar, porque pues todos los países de la Unión, salvo alguno que sí que tenga una posición o una postura más belicosa y con una vocación más de acción directa, todos saben que una acción militar puede llevar a una escalada que ya ha indicado Irán que sería respondida, con lo cual la Unión Europea aboga por agotar esa vía diplomática, esa vía de las negociaciones, que aparentemente ahora está abierta, que no se ha cerrado. Donald Trump ha tendido la mano a su manera, lógicamente, a los iraníes para llegar a una solución negociada en los últimos días, dándoles esa prórroga y ese ultimátum que veremos a dónde llega. Pero bueno, todo el mundo ahora está muy expectante y viendo por dónde puede evolucionar esta situación, porque una cosa está clara, puede ir en la dirección de la escalada militar y una mayor tensión para toda la región, con el impacto que ello tendría para Europa y el resto del mundo, o puede ir en la dirección de, Irán se sienta en la mesa, se llega a una solución negociada, se abre el estrecho de Hormuz, lógicamente, que es la prioridad ahora mismo, y a partir de ahí, pues se exploraría cuál será el futuro de ese Irán post régimen de los ayatolás, digamos. Como lo veis aquí, es el papel de Europa quizás también como garante de la diplomacia y de la paz. Claro, hay que ver que la filosofía que tiene Europa y la filosofía que tiene Trump, que es un
realista ofensivo. Tiene una forma de pensar completamente diferente a la que tiene Europa. Entonces es muy difícil acoplar. No ha tenido en cuenta a Europa para tomar sus decisiones. ¿Por qué? Porque Europa nunca toma ninguna decisión. No dice ni blanco, ni negro, ni gris. Europa no toma decisiones. No hay ningún líder europeo, como en su momento era Merkel. Muchas de las crisis que vemos ahora, con Merkel nadie piensa que hubieran pasado, pero no existe ese liderazgo en Europa. Y por otro lado hay una gran desconfianza por parte de la parte militar de Estados Unidos sobre el mantenimiento de la información, del secretismo necesario para las operaciones. No obstante, si bien ahora para lo que es la parte militar probablemente no haya necesitado, Europa lo ha hecho y solo le hubiera gustado que participara Europa, Europa no va a participar, pero para la parte posterior, el mantenimiento del sistema, sí le interesa que entre Europa. Entonces el papel de Europa actual es interesante, es decir, no estamos de acuerdo contigo, pero tampoco estamos de acuerdo, bueno, unos sí están de acuerdo y otros no, pero la mayor parte de los europeos no están de acuerdo tampoco con el régimen de Irán. Algunos sí, algunos hay que sí, curiosamente, pero lo que sí se ve que para el futuro será necesario, pero no la Europa como la estamos viendo ahora, sino una Europa que tenga una capacidad geopolítica de defensa que en estos momentos no tiene. Es decir, Europa tiene que repensar cuál va a ser su papel en el futuro, porque si no será simplemente un papel absolutamente pasivo y quedarse a la espera de lo que pueda ocurrir. Eso también, efectivamente, coronel, eso también se ha visto escenificado, Luis, en los discursos tanto de la Comisión como del Consejo, muy dispares uno del otro. Luego al final se calmaron un poco las aguas, pero quizás esa división no le viene bien en un mundo tan multipolar y violento, ver que la Unión Europea, compleja y bastante grande, esté dividida, ¿no? Sí, si me permites además apuntalar el comentario anterior, creo que hay que diferenciar el papel o digamos los intereses de la Unión Europea y la Europa de la OTAN. Es decir, sí que ha habido, la Europa de la OTAN ha tenido una reacción más o menos rápida o incluso se podría decir directa cuando ha habido una amenaza sobre suelo OTAN y sobre suelo de la Unión Europea. Ahí tenemos los ejemplos de las baterías españolas en Turquía en la misión de la OTAN o el despliegue naval militar en el Mediterráneo Oriental, donde España ha participado junto con otros países, Italia, Francia, un despliegue que no se había visto en muchos años. Cuando Chipre se ha visto amenazado, o digamos la isla de Chipre, donde bueno, había una serie de objetivos militares que fueron atacados por Irán, pero ahí sí que Europa, digamos, ha sacado los dientes y ha dicho, bueno, cuidado. Una cosa es lo que esté pasando en Oriente Medio, que no nos parece bien, no apoyamos esta guerra, pero por otro lado, hay un territorio soberano de la Unión Europea, hay un territorio de la OTAN que está protegido por el Acuerdo Común de Seguridad, con lo cual ese territorio no lo puedes tocar y responderemos a cualquier agresión que se produzca sobre este territorio. Eso yo creo que sí que se ha visto claro, es un buen mensaje por parte de esa Europa de la OTAN, sobre todo en un momento en el que ha podido estar cuestionada esa figura de la OTAN y esa estructura que ha tenido la OTAN en los últimos años, ¿no? Y sobre todo viniendo desde Estados Unidos, ese cuestionamiento del enfoque que debería tener la OTAN. Ya Estados Unidos, incluso Donald Trump, ha reclamado una respuesta de la OTAN también en el Golfo Pérsico y para desatascar el estrecho de Hormuz, algo que yo creo que ya han descartado por lo irreal de esta posibilidad. Y bueno, esas divisiones internas que se mencionaban ahora en los últimos comentarios y por tu parte, Yago, son una realidad. Negarlas no tiene ningún sentido. Obviamente, en Europa hay distintas sensibilidades dentro de la Unión Europea, estamos hablando ya, no solo a nivel de países. Pedro Sánchez, Víctor Orbán y muchos otros tienen posturas muy diferentes en política internacional, pero lo que hemos visto a nivel digamos, de la alta dirección o el alto papel de la Unión Europea, yo creo que responde más a una agenda política de los grupos políticos del Parlamento Europeo, más que en una
divergencia de visiones en cuanto a la postura internacional que debe tener Europa? Bueno, yo creo que en este momento precisamente lo que se observa en Europa es el realismo político, precisamente porque si hay algo que afecta a Europa y que lleva afectando desde el 24 de febrero de 2022 es la situación de Rusia con Ucrania. Y uno podría preguntarse qué relación hay entre Irán e Israel con Rusia. Bueno, recientemente hemos visto paralizado uno de los últimos paquetes que se estaban preparando de sanciones contra Rusia porque se están levantando algunas sanciones para precisamente importar tanto gas como otros elementos petroquímicos e incluso la propia Rusia está consiguiendo liberar muchísimas reservas que tenía, incluso vendiéndolas a un precio que le viene mucho mejor, y es en ese momento cuando Europa se tiene que poner a pensar precisamente en un plano realista. ¿Por qué? Porque bueno, hemos cortado los gasoductos, el Nord Stream, hemos tenido problemas con los gasoductos que atravesaban Ucrania y ¿qué hemos hecho? Hemos empezado a importar gas natural licuado, sobre todo de Estados Unidos en el caso español, pero luego a nivel europeo mucha parte de ese gas natural venía de Oriente Próximo, un gas natural licuado que ahora mismo está paralizado. Entonces, en ese momento el sector energético es vital. Incluso Zelensky se está asumiendo en este papel en el que juegan los europeos. Zelensky ha sido uno de los principales actores que ha levantado la mano y ha dicho, señores, no parten ustedes la mirada de Ucrania a pesar de que hay otro conflicto. Y si quieren que Ucrania esté también en esas negociaciones, vamos a estar. Y el propio Zelensky ya ha mandado expertos en el derribo de drones para la zona del Oriente Medio, sobre todo porque llevan 4 años llevando a cabo una actividad intensa y muy profesional en lo que es el derribo de drones suicidas provenientes precisamente de Irán, que son lanzados desde el territorio ruso. Entonces aquí vemos que Europa no pasa tan de lado como podría pensarse, sino que está directamente afectada, sobre todo cuando gran parte de su comercio internacional pasa por el estrecho Bab el-Mandeb, que al final esta es una pieza que también juega Irán con los hutíes, con una parte de Yemen que está controlada o directamente financiada por iraníes. Y China no hemos visto antes que quedaba un poco de margen. Bueno, China recibe casi toda su energía, casi todo su petróleo de Oriente Medio. Y sobre todo lo que consigue Trump con esto es precisamente ralentizar la economía mundial. Los costes de energía se elevan, los costes de producción se elevan y el sudeste asiático, ¿a quién vende? No vende al sudeste asiático, vende principalmente a Occidente, a los países con mayor poder adquisitivo, entre ellos Europa. Entonces es algo que afecta tanto a Europa que tiene que pensarse cómo va a liberar esos estrechos, esos choke points que diría Alfred Mahan y que sobre todo el profesor puede comentar perfectamente. Sí, no sé si Luis quiere añadir. Sí, aquí yo creo que cabe preguntarse hasta qué punto esta guerra no parte también un planteamiento desde Estados Unidos de perjudicar a China. Y ya lo señalabas ahora, China es el gran comprador de petróleo iraní, de gas iraní. Al final se nutre en gran parte de esos hidrocarburos que salen del Golfo Pérsico para todos los procesos industriales intensivos que lleva a cabo en China, para todos aquellos productos que luego comercializan en el mundo, no solo en Europa, lógicamente, pero también en otros muchos mercados donde pues Estados Unidos en los últimos años o incluso décadas ha dado un paso atrás porque ha perdido esa posición de predominancia económica y comercial frente a China. Lo mismo le ha pasado a Europa, por ejemplo, en esos mercados clave. Entonces, pensar que aquí China se está viendo perjudicada no es no es una teoría ni mucho menos alocada, es una cosa que está pasando. Entonces, ese aumento de los costes de producción que luego se traduce en un aumento de los precios, bueno, pues hará que muchos países también se giren hacia Estados Unidos para comprar según qué productos que hasta ahora le compraban a China y que pueden dejar de ser competitivos. Con lo cual, pues ya digo, hay que pensar que esta guerra no es solo una guerra en clave militar y en clave de hay que derribar el régimen de los ayatolás, que no dudo de que sea uno de los factores primordiales del inicio de la guerra, pero hay otra lectura que se puede hacer y que yo creo que es totalmente válida, que es esa de debilitar a China y ralentizar su crecimiento.
Y vamos a cambiar un poquito de tema porque también a nivel geopolítico quizás a Israel le está costando sus aliados. Había un artículo que lo tengo aquí de Le Monde Diplomatique de diciembre del pasado año, donde ya bueno, pues se cuestionaba el apoyo de la sociedad estadounidense a Israel. El titular era "Incluso los estadounidenses se cansan de Israel". ¿Creéis que ahora, con un aumento de la violencia, con una guerra ya abierta, con esos primeros ataúdes que han llegado a suelo estadounidense y que las familias abrazaban nada más salir del avión, con Donald Trump haciendo el saludo, que este apoyo incondicional se puede quebrar algún día? Porque ahí empiezan a mezclarse muchas cosas de, bueno, el lobby israelí, el lobby judío en Estados Unidos. No sé si a nivel militar y geopolítico esto le puede costar caro a Israel, precisamente, porque si se queda aislado en la región es un poco un cordero entre lobos, ¿no? Sí, es muy difícil que ocurra. Estados Unidos ha cambiado muchas veces de gobierno, ha pasado de ultraliberales a realistas, ofensivos al máximo. Nunca ha fallado el apoyo a Israel. Ese es el primer punto de la política exterior americana y eso no cambia. La política exterior americana, los principios fundamentales, cambian la proporción que hay entre intereses y valores, pero hay intereses y valores y hay un apoyo a Israel. Y ese apoyo a Israel hasta ahora no ha fallado. Es cierto que a lo mejor el público, no es la primera vez que el público americano ha dejado, pero no hay que olvidar que el poder real en Estados Unidos, el que exige, el que elige y el que designa después a los candidatos, está en manos de los lobbies judíos y otros lobbies económicos. Pero desde luego no funciona igual que en Europa, no es alguien que desde abajo suba, no. Allí no sube nadie, allí apoyan los lobbies, o tienes el apoyo económico o no tienes nada. Entonces, a mí me parece militarmente muy difícil que Estados Unidos, digamos, se retire, porque si no, sería acusado de otro holocausto. Si Estados Unidos le retira el apoyo a Israel, habrá otro holocausto, sin duda ninguna, pero otro holocausto de unas proporciones todavía mucho mayores. No mucho mayores porque fueron más de 3 millones, pero del mismo nivel. Luego, por tanto, eso no se lo puede permitir Estados Unidos. Entonces, el apoyo, en mi opinión, el apoyo no se lo va a retirar. Otra cuestión es hasta qué punto te voy a apoyar y hasta qué punto te voy a poner condiciones. No es lo mismo con Biden, no era lo mismo, que sí que estaba apoyando a Israel, que con Trump, que apoya de forma decidida, incluso con operaciones militares. Pero no creo que el apoyo militar americano decaiga hasta el punto de correr en riesgo Israel. Sí, es cierto que en todos estos años, bueno, desde que empezó la ofensiva de Israel en esa franja de Gaza destrozada, absolutamente aniquilada, Estados Unidos ha enviado más de 16.000 millones de euros, bueno, dólares en este caso, en materia militar a Israel. No sé, Luis, también cómo lo ves, porque claro, esto es un poco hambre para hoy, pan para mañana, sobre todo en Ucrania, ¿no?, que se ha visto desplazada quizás de toda esta ayuda estadounidense en beneficio de Israel, ¿no? Sí, está claro que la ayuda militar que tenía Estados Unidos hacia Ucrania durante la época Biden se ha visto muy afectada desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Eso no es ningún secreto, las cifras están ahí. Ese cierre del grifo que hemos visto con Donald Trump en cuanto a la ayuda económica y sobre todo a la ayuda militar es algo que preocupa en Ucrania, pero bueno, el frente por ahí está estabilizado en Ucrania, con lo cual no parece que eso preocupe especialmente, porque eso es algo que ha podido suplir la Unión Europea con mayor aporte de financiación, incluso un apoyo militar más sostenido. Pero yo aquí reivindico que no nos olvidemos de Ucrania, porque al final es el conflicto que a nosotros como europeos más directamente nos afecta. No parece ser un conflicto en el que haya una salida negociada en el corto plazo, especialmente ahora que se han levantado sanciones al petróleo ruso por parte de Estados Unidos, lo cual es una muy buena noticia para el Kremlin y una mala noticia para Ucrania y para el resto de los europeos, porque eso significa más dinero para Rusia. Pero respecto a la pregunta que hacías de la relación Israel-Estados Unidos,
yo creo que no se ha visto erosionada desde el inicio de la guerra de Gaza y las barbaridades que hemos podido ver en ese conflicto. Algo que ahora con el inicio de la guerra en el sur del Líbano tampoco parece que se esté traduciendo en una tensión entre Estados Unidos e Israel. En todo caso, la única tensión, el único rifirrafe que hemos podido ver entre Donald Trump y Netanyahu en las últimas semanas es cuando Israel atacó el gran campo, la gran reserva de gas de South Pars, que comparte Qatar con Irán. Entonces, claro, ahí Estados Unidos dijo que era una línea roja que no se podía cruzar y por miedo a la represalia que aquello pudiera tener por parte de Irán sobre la infraestructura energética, no solo de ese campo de gas, sino de todo el Golfo Pérsico. Pero más allá de eso es simplemente una cuestión verbal. No hay nada a nivel político que pueda siquiera intuir o dejarse intuir un descenso del apoyo de Estados Unidos a Israel, ya no digo en el conflicto de Irán, sino en el papel de Israel como potencia militar en todo Oriente Medio y en lo que ahora mismo está centrado, que es en desarrollar su agenda militar, de debilitar a Irán, no solo en el territorio de Irán, sino a través de esas otras fuerzas proxies que se han mencionado antes, los hutíes o Hezbollah en el Líbano. Ahora mismo Israel sabe que es el momento histórico para darle un toque de gracia a Irán y a todos sus aliados en la región y que va a ser muy difícil que se le presente una oportunidad como esta, con lo cual están aprovechando el momento con distintas acciones en la región, como hemos podido ver en las últimas semanas, meses, incluso años, pero incluso ahora yendo un paso más con acciones terrestres en el Líbano, con esas acciones tan amplias en Irán, en fin, ya digo, ese lobby judío que hay en Estados Unidos no parece que entienda a los cambios de gobierno, siempre va a estar ahí y el apoyo militar y político también de Estados Unidos sobre Israel es una constante histórica que no veo que vaya a cambiar en el corto plazo. Y antes de que te marches, Luis, que sé que eres un hombre ajetreado, que tiene mil cosas en la agenda y que ha sacado un buen tiempo para atendernos, también lo puede contestar el coronel y Rodrigo. ¿Cómo veis las relaciones euroatlánticas después de esos mensajes de Donald Trump, quizás bastante malentonados, cuando recordemos muchos países europeos, Dinamarca, España, el coronel lo sabe bastante bien, han perdido decenas de soldados en las aventuras de Estados Unidos, precisamente en Oriente Próximo y en Asia Central, en Irak, en Afganistán? No sé, Luis, ¿cómo ves cómo está la OTAN ahora mismo? Por una parte reforzada por Ucrania, olvidada esa frase de Emmanuel Macron de muerte cerebral, pero ahora esas amenazas y esas posibles venganzas, no sé qué en sentido de Donald Trump, ¿no? Con los aliados de la OTAN, Luis. Sí, es verdad que aquellas declaraciones de Emmanuel Macron en su momento generaron mucha preocupación en los aliados en los países miembros de la OTAN, en los aliados, pero yo creo que eso se ha superado en la medida en que Francia en particular y otros países de la Unión, Alemania, Dinamarca, Polonia, por ejemplo, se han dado cuenta de que la OTAN es el marco de seguridad en el que por lo menos en el corto y en el medio plazo tenemos que trabajar y tenemos que colaborar de manera estratégica para hacer frente a esas amenazas en nuestra vecindad. Rusia, estamos hablando antes de Ucrania, pero creo que no conviene olvidar lo que pueda pasar en los países bálticos, en las repúblicas bálticas, en Letonia, Lituania y Estonia, donde hay una serie de minorías rusas que podrían ser instrumentalizadas por Moscú para llevar a cabo operaciones de falsa bandera o incluso lo mismo que vimos en Donetsk y Lugansk en 2014, con lo cual yo creo que el marco de la OTAN como espacio de coordinación estratégica sí que se ha visto reforzado, pero como una realización de que es el espacio donde por necesidad tenemos que entendernos los países del mundo occidental para poder cooperar en este mundo multipolar y cada vez más competitivo, donde las otras grandes potencias, que no son precisamente amigas, como Rusia, China u otros, tienen cada vez un papel más asertivo, cada vez un uso mayor de la fuerza militar en espacios que no son directamente los suyos de influencia. Ya lo hemos visto en distintos teatros de operaciones, tanto en África, en Oriente Medio o en el sudeste asiático. Con lo cual, pues ya digo, la OTAN se ha visto reforzada
y en tanto en cuanto este conflicto siga activo, el conflicto de Oriente Medio, y amenace los intereses de Europa y sobre todo los intereses de la OTAN de manera directa con ataques o incluso de manera indirecta con estrangulamiento de esos cuellos de botella comerciales, pues en algún momento seguramente la OTAN tendrá que llevar a cabo una operación militar, seguramente puede que sea en el marco de una operación naval, como hemos visto en el Cuerno de África, y eso pues reforzará el marco de cooperación estratégica que nunca se debió perder, por otro lado. Coronel. Sí, completamente de acuerdo con lo que acabamos de escuchar, sin duda ninguna. Hay una mejor coordinación, pero también no hay que olvidar de que Trump no es un enamorado de la OTAN. Trump no quiere que Ucrania entre en la OTAN. No quiere que se extienda la OTAN, siga extendiéndose indefinidamente. También es cierto que si se extiende indefinidamente es como si no tuviéramos nada. Ya se está perdiendo esa coherencia. No obstante, no hay que olvidar de que Trump tiene un mandato. Y a Trump lo que quedan son poco más de 2 años, casi 3 años, y durante esos 3 años, pocos, que no son pocos, para Trump son excesivos, pero no obstante después tendrá que venir alguien más. No hay que olvidar que con Biden llegamos en un momento en el cual la coordinación y el atlantismo llegó en un momento casi óptimo de coordinación, y sin embargo con Trump tiene menos interés porque a Trump no le preocupa tanto Ucrania. Y antes hablábamos de lo importante que es para Europa Ucrania. Sin duda ninguna. El prestigio de Europa no se lo juega en Oriente Medio. Se lo va a jugar precisamente en Ucrania. Si no teniendo a Estados Unidos, Europa es capaz de mantener Ucrania y de apoyarle para que siga siendo un Estado y un Estado viable y no se reciba las imposiciones y unos acuerdos que se han propuesto que son inaceptables para Ucrania, pues realmente allí se juega ese. Y perdona, un puntito más que es exclusivamente, no hay que olvidar de que firmó el último acuerdo sobre combustible, sobre gas y petróleo y gas que firmó von der Leyen fue con Israel y con Egipto, sobre todo para la licuación de gas. No hace tanto, es decir, y eso no está al otro lado, no necesita el estrecho de Hormuz. Es decir, ese elemento también va a ser importante para Europa. De hecho, la primera planta de licuación de gas que se hizo en Damietta, en Egipto, que es donde se licuará el gas, la hizo una empresa española. La hizo una empresa española, aunque ahora ha sido apropiada por Egipto. Pero que está el gas y el petróleo que está apareciendo en el Mediterráneo Oriental puede ser clave para no depender de la misma forma del estrecho de Hormuz y decir, bueno, dependemos sin duda ninguna, seguiremos dependiendo sin duda ninguna, pero a quien más daño hace el estrecho de Hormuz, fundamentalmente, en mi opinión, es a China. Como antes comentó nuestro compañero ponente, sin duda ninguna a China es quien más le puede hacer, a pesar de que deje pasar algún barco ahora. De vez en cuando. De vez en cuando. El factor energético lo vamos a ver a la vuelta de publicidad. Rodrigo, no sé si quería añadir algo. Bueno, creo que es muy importante esa mención a los bálticos que ha comentado aquí el director de Geopol. No hay que olvidar que ahora mismo una de las voces más fuertes dentro del Consejo Europeo es Kaja Kallas, que precisamente viene de los países bálticos, y que uno de los motivos por los que se dice que está donde está es porque los bálticos son los que más de cerca ven la amenaza rusa, porque Rusia no se va a plantear una agresión a Polonia, sobre todo cuando Polonia está ahora mismo en un momento de rearme bastante importante que está dejando atrás a todos los países europeos, sobre todo porque está haciendo unos acuerdos en materia de industria de defensa muy importantes, no con, bueno, sí con empresas europeas, pero sobre todo también con empresas coreanas. No hay que olvidar que los principales carros de combate que está adquiriendo ahora mismo Polonia son los K9 coreanos. Los de Corea del Sur, evidentemente, se entiende. Entonces, no es tanto una amenaza que podamos ver. En Polonia se podría ver un poco, sobre todo por el corredor Suwałki, pero sobre todo los que más perciben este miedo son los bálticos, y los bálticos lo que han hecho es mandar a Kaja Kallas, y Kaja Kallas la misión que tiene ahora mismo es decir, señores, hay un conflicto en Oriente Medio y vamos a pasar de este escenario para centrarnos en el Indo-Pacífico, donde, por ejemplo, donde no hay que olvidar
que Taiwán es el principal productor de semiconductores y de chips. Y esos chips se están encareciendo precisamente porque muchos de sus componentes necesitan mucha energía y luego otros necesitan derivados petroquímicos. Entonces, China está viendo ese dolor, pero también está viendo y está aprendiendo sobre todo cuáles son las capacidades tanto de Estados Unidos como de sus socios de la OTAN en el caso de que decidiese implementar una política de mayor agresividad hacia Taiwán. Eso también es un elemento que hay que ver y ahí los socios europeos y sobre todo los socios europeos atlánticos tienen que jugar muy fino para que no se les deje de lado en el escenario Indo-Pacífico, que es al final el escenario donde se va a jugar en el futuro, más allá de Oriente Medio, que es un escenario que ya estaba siendo abandonado después de la administración Obama. Bueno, pues muchísimas gracias por estos análisis. Nos vamos a ir a publicidad. Muchas gracias también Luis Valer, director de Gepol 21. Lo tenemos que despedir. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Iago. Un placer estar en tu espacio. Y muchas gracias a ustedes. Vamos a ir a publicidad, vamos a seguir analizando, si les parece, Líbano, cuento a los espectadores y toda la región, a ver hacia dónde va esta región tan convulsa y que está ensangrentada después de tantos años de guerra. No se lo pierdan. Pues ya estamos de vuelta en este especial Detrás de sobre Irán y se incorpora con nosotros Javier Fernández Arribas, director de Atalayar. ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado, muchas gracias. Va a seguir con nosotros el coronel porque vamos a avanzar en cómo, bueno, pues hacia dónde va esta región, porque hemos pasado de los acuerdos de Abraham a una guerra casi sin, bueno, al menos a las puertas de una guerra sin cuartel. No sé ustedes cómo ven esos posibles escenarios que pueda haber en este conflicto. La bola de cristal o la pregunta del millón de dólares. Sacarla a pasear, ¿no? la bola de cristal. Sí, no, yo creo que bueno, es complicado porque todavía es bastante incierto cómo va a terminar. A nosotros, militares como el coronel, con los que yo he trabajado a lo largo de mi carrera en distintos sitios, en Bosnia y en cualquier... Siempre me han enseñado que el tema no es la campaña militar en sí, porque además la capacidad militar de Estados Unidos o de Israel está clara. La clave de todo conflicto es la paz que los políticos quieren después. O sea, los militares siempre lo que están es pidiendo a los políticos, vale, yo puedo hacer la campaña que se plantea, mejor, peor, por supuesto, con el menor número de bajas posible, que es lo que se está produciendo en estos momentos, con una capacidad tecnológica, armamentística, etcétera, aunque la respuesta de Irán tampoco está mal a nivel de misiles y de capacidad de alcance de objetivos estratégicos, pero el tema es, ¿y después qué? Estados Unidos aprendió de Irak, donde la equivocación fue total y absoluta, donde la campaña militar duró semanas, mes y pico, si no recuerdo mal, 2 meses, pero luego se les ocurrió disolver el ejército, la policía, el partido Baas, y aquello dejó a Irak sin instituciones que hacían funcionar el Estado, ¿no? Y además dejó a miles de personas en la calle, sin trabajo, sin salario, con lo cual la insurgencia se enriqueció de muchísimos soldados que, bueno, viéndose en la calle se pusieron a... Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué plan realmente tiene Trump o tiene Netanyahu? ¿O qué es lo que... o bin Salman, Mohammed bin Salman, Arabia Saudí, que yo creo que es un elemento del que se habla poco e influye mucho en todo esto. Bueno, vamos a verlo. Yo comentabas los acuerdos de Abraham. Yo creo que los acuerdos de Abraham es una de las causas que ha originado todo este cambio en Oriente Próximo, porque los acuerdos de Abraham y sus consecuencias muy positivas, la capacidad de entendimiento entre árabes e israelíes fue con tal fuerza en todos los sectores de la sociedad
que el ataque, la masacre del 7 de octubre del 23 de los terroristas de Hamas y demás en Israel provocó una decisión clave, tanto de Israel como de Estados Unidos. Nunca más consentiremos que esto vuelva o pueda volver a ocurrir. Y esa decisión conllevaba acabar con Hamas, acabar con Hezbollah, acabar con los hutíes en Yemen, milicias en Irak, Siria, etc. Pero la cabeza de la serpiente es Irán, que ya estamos hablando de palabras mayores. ¿Qué va a ocurrir? ¿Van a ser capaces de acabar con el régimen de los ayatolás? Bueno, vamos a ver. Yo de entrada, y no quiero extenderme mucho en esta primera intervención, creo que hay un error de bulto en el comienzo de la guerra contra Irán, y es hacerlo en Ramadán. Entiendo que pueda haber una oportunidad clave, que los servicios de inteligencia tengan localizado al líder máximo, Ali Khamenei, con 47 líderes militares, Guardia Revolucionaria, civiles, Ahmadinejad, etcétera, etcétera, y era una oportunidad muy importante de descabezar al régimen, pero el régimen hemos visto que no ha caído. Pero tú no puedes pedir al pueblo iraní, que llevaba semanas siendo reprimido, siendo asesinado, miles de personas asesinadas, que en Ramadán los chiíes puedan encabezar una revuelta contra nadie, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, el Ramadán ha acabado hace unos días, y ahora mismo nosotros en Atalaya, los contactos que tenemos con la oposición iraní están, bueno, viendo cómo la guerra ahora mismo les puede estar perjudicando y mucho en sus intenciones de acabar con el régimen, porque la represión ahora es brutal. O sea, ahora mismo los Pasdarán, los guardianes de la revolución, que se crearon además para proteger a la revolución internamente más que externamente, ahora mismo cualquier persona que ose criticar o salir a la calle es asesinada sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Con lo cual, yo creo que si seguimos con la táctica, o la estrategia, mejor dicho, de no querer poner botas sobre el terreno, aunque vamos a ver qué pasa con la aerotransportada, etcétera, para operaciones muy calculadas, y tú quieres cambiar el régimen, sobre todo para acabar con esa amenaza para la región, internamente tú tienes que potenciar y mucho a una oposición que, por cierto, está dividida, como siempre pasa, y que no tiene la capacidad militar, las armas suficientes como para poder, a no ser que tú consigas, cosa que ya veremos si es verdad, que estas conversaciones que está manteniendo, estas negociaciones de Trump, llegan a buen puerto, y hay alguien con cierto juicio dentro del régimen que asume que así no se puede seguir y que hay que negociar y que hay que cambiar. Pues completamente de acuerdo con Javier. Primero, efectivamente, cuando se acaban las operaciones militares no se acaba la guerra. La guerra tiene una finalidad política, y es esa finalidad política la que dice. Un ejemplo muy claro fue la última invasión de Israel, en 2006, sobre Líbano. En esa invasión sobre Líbano, las operaciones militares fueron total y absolutamente vencidas por Israel. El éxito político fue para Hezbollah. ¿Por qué? Porque estaban todavía allí, consiguieron parar las operaciones antes de tiempo. Israel ha dicho que nunca más va a admitir semejante cosa. Hasta que no termine no va a parar las operaciones. Sobre la oportunidad, completamente de acuerdo. Yo creo que Estados Unidos, Trump, se ha precipitado. Y ha precipitado precisamente Israel. Porque Israel sí que ha visto una oportunidad. No cabe duda de que la inteligencia israelí es la mejor del mundo, sin duda ninguna. En esa zona no hay nada que compita con ella. Y son capaces de eliminar, etcétera, etcétera, que es un poco el trabajo que ellos quieren. Israel necesita terminar con esa creciente chiita que hablábamos no hace tantos años. Quiere eliminar a Hezbollah, ya quitó a Siria de en medio, ahora tenemos a un sunita en Siria que responde a las órdenes de Estados Unidos. Irak está aplanado, Irán en estos momentos está neutralizado. Las operaciones militares, en mi opinión, en el momento que han destruido todo el ejército del aire, hay no superioridad aérea, hay supremacía aérea. Es una cosa extrañísima que ocurra, y tiene supremacía naval, es suficiente.
¿Qué ocurre? Que quedan esas operaciones especiales que está haciendo Irán, etcétera. Entonces, es el momento, creo yo, que es el momento efectivamente de decir, vamos a parar, vamos a intentar llegar a un cierto acuerdo, a un alto de fuego, a un acuerdo, y vamos a eliminar. Porque una prolongación de esta guerra, aparte de un desastre en general para la economía mundial, no tanto para las operaciones, pero sí para la economía mundial, está allí. ¿Por qué se ha llevado Estados Unidos? Que comentabas tú perfectamente. ¿Por qué se ha llevado esos 3.000, casi 5.000 hombres que se ha llevado Estados Unidos de la división aerotransportable? Porque quiere tener una reserva. Todo ejercicio, no hay que olvidar que Estados Unidos en estos momentos tiene la iniciativa y no se puede ganar una guerra si tú no tienes la iniciativa. Si pierde la iniciativa, pierde la guerra. Segundo, tienes unas reservas por si son necesarias. ¿Para qué? Probablemente en un momento determinado para ocupar esas islas que son islas, bueno, es que son 3 millas, 3 millas es muy poco espacio. Eso sí se puede controlar con una serie de paracaidistas que se van a soltar allí, una serie importante, más que la brigada paracaidista española entera, y que permitiría controlar durante un tiempo y abrir una cabeza de puente para, si fuera necesario, un desembarco mucho mayor de tropas. Pero no nos podemos equivocar. Un error como el que se cometió en Irán, en particular, en mi opinión, igual que tú que has comentado tú, con la disolución del partido Baab. El partido Baab, todo el mundo, todos los funcionarios eran del partido Baab, se quedó sin administración. Tú no puedes dejar sin administración. Un proceso o un intento de proceso parecido al que está haciendo con Venezuela, en principio tiene unas mayores posibilidades porque evitaría el tener que poner botas sobre terreno. Y militarmente no se puede, es muy difícil conquistar Irán. Es que, si me permites... Sí, le voy a dar paso, si me permite, a una compañera que nos está al otro lado del teléfono se va a meter aquí en el debate, que está bastante ameno entre los dos. Le quiero dar la bienvenida a Andrea Testón, analista de Geopol 21. Muy buenas, bienvenida. Hola, buenas. Muchas gracias. Vamos a seguir analizando la región. Habéis comentado una palabra los tres, el coronel lo conoce a la perfección, Andrea también, Javier también. Líbano es un país que sigue desangrándose desde hace muchísimos años, después de la guerra civil en el pasado siglo, todas las incursiones asiduas de Israel en el sur y en el centro de Líbano, hasta en la capital, en esos suburbios de Beirut. No sé, Andrea, inicio contigo este debate. ¿Cómo ves el panorama en este pobre país que desde luego no se recupera el conflicto, tampoco esa explosión en el puerto de Beirut, de la crisis política, de la crisis económica, de la crisis social y ahora los bombardeos de Israel? Sí, así es. Al principio del conflicto, bueno, los primeros ataques fueron entre Israel, Estados Unidos e Irán, pero Hezbollah decidió atacar y lejos de ser un actor aislado, es parte también del núcleo central de esta estrategia de Irán para defenderse. Y bueno, como sabemos, Líbano es un estado... Es muy débil, tiene un sistema político muy fragmentado, vive en una crisis económica muy profunda desde hace años y no tiene capacidad real para controlar ni la fuerza ni su propio territorio. Entonces, aquí es donde el papel de Hezbollah, que es el actor principal de Líbano, no es solo una milicia, tiene poder político, social y también militar, claro, actúa como ese Estado que no es capaz de tomar la iniciativa y actúa dentro de esa lógica regional alineada con Irán y Irán utiliza este tipo de actores para proyectar su poder en la región. ¿Por qué? Porque Estados Unidos e Israel tienen una capacidad de atacar que Irán no tiene, e Irán tiene que hacer uso de lo que tiene y de lo que puede para seguir debilitando, y uno de los actores de las herramientas más fuertes que tiene en la región es Hezbollah, que llevan siendo aliados durante toda su historia. Y bueno, esto hace que el conflicto se haya extendido, se haya hecho que la inestabilidad crezca en la región,
Esto también complica una posible solución porque, bueno, el gobierno de Líbano, aunque haya prohibido a Hezbollah seguir con el ataque, es incapaz de evitarlo. Y además sabe que si se enfrenta al propio Hezbollah perdería. La situación interna tampoco es la adecuada para esto. Bueno, todo esto hace que la situación se agrave tanto dentro del Líbano como fuera. Hay desplazamientos masivos, la crisis económica que están viviendo se ve agravada y al final el que tiene el poder y la voz de decidir es Hezbollah de la mano de Irán. Entonces, bueno, hay que estar también pendiente porque ellos han decidido apoyar a Irán, pero la crisis y los problemas internos que todo esto genera, ni el gobierno de Líbano ni el propio Hezbollah va a ser capaz de solucionarlo. O sea que en Líbano la situación va a estar todavía peor de lo que ya estaba. Es verdad además que Hezbollah estaba debilitado después del último conflicto, pero bueno, hemos visto que tiene la capacidad de atacar, por lo menos para generar esa inestabilidad, y Irán esta vez va por todas y va a hacer uso de Hezbollah. Por eso, bueno, Líbano es un actor clave, pero por el propio Hezbollah. Completamente de acuerdo, sobre todo con la última parte que has dicho. Primero, es abrir un segundo frente. Si tú diversificas los frentes, tienes que diversificar las fuerzas. Y eso es especialmente importante en el caso. Realmente de todo lo que era la creciente Shia, ya Siria ha perdido ya el control que podía tener Irán, lo ha perdido. En Irak prácticamente tiene muy poca capacidad, tiene algo, pero muy poca capacidad de control, pero le queda Hezbollah. ¿Cuál es el problema de Hezbollah? No nos podemos olvidar que no hace tanto tiempo, cuando a todos los mandos intermedios les estalló ese aparatito que tenía de comunicación y se cargaron. El Busca se cargaron con un Busca que habían fabricado, por descontado, una empresa israelí y que habían comprado. Yo eso lo he vivido allí, en el Líbano, lo he vivido en algunos casos, no ese caso en especial, pero luego se cargaron al principal líder de Hezbollah, líder histórico de Hezbollah, Nasrallah. Luego se cargaron al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Hezbollah está debilitado. Hezbollah, ¿qué le quedan? Le quedan miles y miles, cientos de miles de cohetes que tienen allí almacenados. Y lo que están haciendo realmente es lanzar cohetes. Es un momento débil de Hezbollah, pero no hay que olvidarse que ese mismo momento débil estaba en el 2006 y fueron capaces de resistir. Es cierto que en esos momentos estaba Emir Muniar, que era el jefe operacional de Hezbollah, que hizo una maniobra que hoy en día se estudia en muchas academias militares. Es realmente una maniobra defensiva maravillosa, pero también desapareció precisamente con un Mercedes, que tenía un aparatito que habían puesto los israelitas. Es decir, que están diversificando, ya no queda, si hay operaciones y ataques en el Líbano, no puede haber tantos en Irán, con lo cual Irán está levantando, haciendo que Israel levante el pie del acelerador en esa zona, porque Israel está haciendo mucho daño en Irán. Pero, coronel, usted que tiene mucha más experiencia y sabe cómo se maneja, la decisión de Israel de entrar en Líbano, destruyendo los puentes del río Litani, es decir, aislando lo que es todo el sur de Líbano, precisamente para que Hezbollah no tenga capacidad de aprovisionamiento, y es una maniobra que lo que está pretendiendo es acabar con Hezbollah en toda esa franja del sur de Líbano, porque yo creo que en ese sentido la decisión, insisto, es acabar con Hezbollah, y dentro de lo que es Líbano, aunque no lo puedan decir, porque no lo pueden decir, pero la gente de Líbano que no es de Hezbollah están encantados de librarse de una milicia que es terrorista, que también tiene su rama política, que está ejerciendo una presión y condiciona lo que es el devenir de un país como Líbano, que además ha sufrido
millones de refugiados sirios, que muchos de sus ciudadanos han tenido que irse, que emigrar, en fin. Lo que era la Suiza de Oriente Medio, todos lo recordamos, los que peinamos algunas canas, ahora mismo es un desastre. Y ahora tiene una oportunidad, uno, de acabar con el condicionamiento y la lacra que es Hezbollah, y dos, intentar recuperarse como Estado, teniendo en cuenta las capacidades que tuvo en su día y que hacían del Líbano una zona próspera, ¿no? No puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho, totalmente de acuerdo. Primero, y la Guinea que quiere establecer Israel, quiere mover, no hay una frontera entre Israel y el Líbano, hay una línea de alto fuego que es la Blue Line, la línea azul. Y lo que quiere hacer es llevar la Blue Line hasta el río Litani. El río Litani tampoco pensemos que es el Danubio, ¿no? Es más cercano, se acerca más al Tajo y en algunos momentos, sitios, sí. pero y hay una serie de pasos. Pero si tú limitas el movimiento y limitas el movimiento desde el Valle de Abecá, que es la otra zona de entrada, y desde Baalbek, que está justo al otro lado del Litani, realmente sí puedes asegurar. Y la línea actual que tiene Israel es muy difícil de asegurar, pero si tú lo mueves para allá, esa zona está dominada. Hay una proporción de cristianos muy importante en esa zona, que eran los cristianos del sur del Líbano, que en su momento pues, estuvieron apoyando a Israel y que luego se aliaron con Hezbollah. Pero Hezbollah, donde la zona que domina desde el punto de vista político, los alcaldes que iba a ver, que tenía que reunirme, eran de Hezbollah, eran de Hezbollah. Y entonces los cazadores que estaban vigilando eran de Hezbollah. Bueno, pues si tú esa parte y los desplazas y los mandas ¿a dónde? A la parte del sur del Líbano, a Baalbek, van a estar al otro lado. Luego, totalmente de acuerdo. Las operaciones de Israel por eso han roto los puentes. Para decir, bueno, lo que tú quieras, pero yo ahora te voy a ir y voy a limpiar. Allí sí que Israel tiene interés en meter botas sobre el terreno y limpiar esa zona, porque su experiencia en el 2006 fue precisamente muy negativa, porque políticamente ganó las batallas, pero perdió la guerra. Y luego un detalle que no estamos hablando ninguno, y es que se supone que las operaciones en Gaza han terminado, pero no han terminado, porque ahora mismo ya la primera parte del plan era la devolución de los rehenes y los cadáveres, pero ahora llega un momento clave, que es el desarme de Hamás. Claro. O sea, de eso no se está hablando, hay un plan, medio plan, ahí están. De vez en cuando Israel sigue ahí atacando algunos puntos donde Hamás intenta reorganizarse, pero a la hora de diversificar fuentes, el tema de Gaza de momento parece tranquilo y controlado, pero yo llamo la atención de cuidado. Puede estallar, sí, efectivamente, en cualquier momento. No sé, Andrea, antes de que te vayas, que te quedan unos minutines, nos quería... se tiene que ir. No sé cómo ves el resto precisamente del panorama regional. Comentaba Javier la franja de Gaza, pero también hay otros actores. Luego vamos a entrar más en detalle en lo económico, con esos hutíes de Yemen, con esos cuellos de botella, pero a nivel Siria, Turquía también es otro actor principal, Arabia Saudí. No sé cómo ves un poquito la región. Bueno, yo creo que a ningún estado de esta región le beneficia esta guerra. Está perjudicando, bueno, a nivel global, como ya lo estamos diciendo, estamos viendo las consecuencias económicas a las que nos está llevando esta guerra, nosotros mismos como civiles. Y bueno, algunos países de la región, Turquía, Pakistán, hablan sobre el papel de intermediario, de querer parar la guerra, de querer ser quien intervenga y al final el objetivo es parar la guerra, pero ese papel de intermediario tiene, al final, cada país busca sus propios intereses y el objetivo, yo creo, por ejemplo, de Turquía, pues sigue siendo posicionarse como actor clave en la región. Si consigue que Turquía sea el actor que intermedie, pues ahí ya va a tener su protagonismo y bueno, al final yo creo que Turquía quiere que acabe el conflicto. Erdogan, además,
ha condenado en varias ocasiones las acciones de Netanyahu y yo creo que los beneficios que buscan y las acciones que están llevando a cabo estos países, el rol que están tomando es en beneficio propio, porque esta guerra tiene que acabar para todos. Para el propio Estados Unidos tiene que acabar porque, bueno, Trump lo lleva diciendo desde el principio que no iba a durar mucho porque sabía las consecuencias a las que podía llevar, no lo está consiguiendo. Yo no creo que pueda sostenerlo durante mucho más tiempo porque, bueno, al final no está desobedeciendo o yendo en contra de las regiones, de los países aliados de las monarquías del Golfo, que se supone que tiene que darle seguridad, sino que está yendo también en contra de su propio país, de sus propios votantes. Y bueno, con las elecciones, con las midterm en noviembre y todo el panorama económico, yo creo que unos y otros están buscando el fin del conflicto y buscando su propio beneficio. Pues muchas gracias, Andrea Testón, analista en Geopol 21. Tenemos que despedirla y nos vamos a ir a publicidad y luego, si les parece, vamos a seguir analizando toda esta región, los escenarios y los diferentes actores que engloba Oriente Medio. No se lo pierdan. Pues ya estamos de vuelta, recta final del programa. Vamos a analizar más puntos. Nos queda el apartado económico, que quizás usted ahora, cuando vaya a rellenar el coche, pues se acuerde del árbol genealógico de Netanyahu, de Donald Trump, o quizás también de toda la rama de política del régimen iraní. Antes de ir a lo económico, vamos a ir, si les parece, un poco a lo militar. Avanzan las horas, avanza también la llegada de más material bélico estadounidense a la región. Sobrevuela, bueno, pues quizás la amenaza, ¿no?, sobre Irán de una invasión y, por ende, pues posiblemente, por desgracia, bajas de muchos militares estadounidenses. No sé si con esta posición ahora mismo que tiene Estados Unidos en la región, con todas esas bases en el Golfo Pérsico, más todo el material que ha cruzado el estrecho de Gibraltar y los aires del Atlántico, del Mediterráneo, y que ya se encuentra en la zona, es posible una invasión no a gran escala, pero sí de esos puntos críticos que comentamos ahora en publicidad, que son, más allá de las islas, huecos recónditos donde Teherán guarda lanzaderas de misiles, tanto náuticas como terrestres. En fin, que eso no es suelto aquí 4 misiles y acabo con todo, ¿no? No, ahí el coronel seguro que lo explica mucho mejor que yo, pero para tú poder controlar el terreno, es decir, las lanzaderas de misiles, las cuevas, el estrecho de Hormuz está lleno de cuevas donde los iraníes además las están mostrando, guardan los mosquitos, esas lanchas rápidas que tienen 2 misiles, algunas 4, pero sobre todo 2, salen, son muy rápidas, lanzan su misil y entonces te pueden destruir, o por lo menos te pueden dañar el petrolero de turno, con lo cual están controlando el paso del estrecho de Hormuz. A partir de aquí, o Estados Unidos, porque a Israel yo creo que eso le importa poco. Israel lo que tiene es un enemigo que es los ayatolás, que han jurado liquidar a Israel, y para Israel, y aquí Netanyahu no está teniendo ningún tipo de problema en la opinión pública en Israel, tiene que liquidar el enemigo que pretende exterminarlo, ¿no? Con lo cual hay una serie de consideraciones en cuanto a la economía mundial, en cuanto a las opiniones públicas, que aquí hay una cuestión muy clara. Israel y Estados Unidos tienen una opinión pública, los ayatolás le da igual la opinión pública, pueden actuar y hacer lo que quieran. Entonces, a partir de ahí, el objetivo de la aerotransportada, que además tendrá apoyos que no conoceremos, porque además no debemos conocerlo, es evitar esa capacidad que tiene ahora mismo Irán de poder destruirte, por ejemplo, la zona gasística de Qatar,
que comparten, o una refinería en Kuwait, o sea, ese tipo de ataques están haciendo mucho daño y además son ataques que, como explicaba el gobierno de Qatar, le va a costar entre 3 y 4 años poder reconstruir el 20% de la producción de gas que ha sido afectada por ese ataque de Irán. O sea, eso no puede continuar porque estás condicionando lo que es la economía no a corto, no solo a corto, sino a medio y largo plazo. Con lo cual, o tú controlas el estrecho de Hormuz y también controlas la capacidad que tiene Irán de lanzar esos misiles de corto o medio alcance. No estamos hablando ya de misiles de largo o el misil que han intentado lanzar contra Diego García, 4.000 kilómetros, etcétera, etcétera, que eso políticamente tiene otras repercusiones, pero sobre el terreno lo que estamos viendo es el daño que se está haciendo, los aeropuertos que no tienen vuelos, las refinerías que tienen daños, el tema, el precio de las gasolinas, el gasóleo, etcétera, etcétera. Eso yo creo que se necesita un despliegue para poder controlar y evitar todo eso. Y luego yo abriría brevemente otro melón, y es, se pensaba que los kurdos en la zona norte iban a movilizarse, pero aquí llegó Turquía y mandó a parar, porque cuidado, porque desde tiempos inmemoriales a los pobres kurdos se les ha prometido, se les ha utilizado, se les ha manipulado, bueno, tanto en la zona norte de Siria como en Irak, quien ha luchado y quien ha conseguido erradicar a los terroristas de Estado Islámico, Daesh, etcétera, etcétera, muchos de ellos han sido los kurdos, que luego al final han sido abandonados porque Turquía dice, aquí el Kurdistán, eso es inviable, o sea, es el sueño, pero claro, tú estás hablando de 1/3 de Turquía, más una parte de Irak, más una parte de Irán y una parte de Siria, ¿no? Y además, y zonas de una producción petrolífera muy importante, ¿no? Con lo cual, la posibilidad de que por tierra los kurdos pudieran echar una mano y desestabilizar el régimen de los ayatolás, yo no la descarto, pero de momento se ha parado porque Turquía se ha plantado muy seriamente. Cuidado, porque a partir de aquí, ¿quién controla luego esos kurdos que puedan tener o alcanzar un poder? Sí, completamente de acuerdo. Primero hay que ver Turquía qué factor va a jugar y puede jugar en el futuro. Primero, este hecho que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz no va a ser gratuito. Se va a buscar nuevas rutas para diversificar el traslado de gas, de petróleo. El Ártico, querido coronel, el Ártico. Pero para salir al Ártico desde allí hay que dar la vuelta por Hormuz. Pero para salir al Mediterráneo se puede ir por Turquía. Entonces, eso es uno de los factores. Segundo, no hay que olvidar que Erdogan es de los hermanos musulmanes, del movimiento internacional de los hermanos musulmanes. Y los hermanos musulmanes tienen unas relaciones no tan malas, no son buenas, pero no tan malas con Irán. Con lo cual, pues allí Turquía está parando. El Partido Comunista de Kurdistán, el PKK, firmó la paz con el gobierno turco, con lo cual, que es la principal organización, con lo cual el Kurdistán ha dicho, aquí no me meto, porque si me meto me van a dar. Y efectivamente se consideran abandonados últimamente por los americanos, prácticamente abandonados, y antes por todos los demás que han estado. Es decir, que allí está. Muy interesante lo que has apuntado de cómo se puede afrontar a esos mosquitos, esas pequeñas lanchas, que realmente con muy pocos tripulantes pueden hacer mucho daño. Es una demostración, en principio, de debilidad. No tienen barcos, ya no tienen barcos, ni tienen aviones. Pero teniendo, como tiene ahora, supremacía aérea Israel y Estados Unidos, sí es importante decir cómo voy a afrontar ese problema. Y ese problema es cierto que, si bien poner botas sobre el terreno tal y como se piensa, estaríamos hablando de 400, 500.000 hombres. Lo que hicieron en Irak, claro, con un coste descomunal, no solo en dinero, sino en bajas, en error que no está dispuesto Trump de ninguna manera. Otra cuestión es tener unas reservas que tienes allí que tú puedas utilizar para eliminar o sacar de esas islas que están en el centro
todas las instalaciones y después, sobre todo, utilizar gas para reconocimientos parciales de terreno, porque lo puede hacer, tiene supremacía aérea, tiene apoyo aéreo y puede hacer una cabeza de playa y limpieza de esas zonas que son próximas. Me parece muy interesante la idea que has planteado. Es que el tema está, además, nosotros en Atalayar hemos publicado un informe de Chema Gilgarre del Observatorio Internacional de Seguridad, donde, bueno, hace ya años los americanos hicieron un simulacro, hace 20 años, el Millennium Challenge 02, donde por mucha capacidad que tú tengas, puedes encontrarte con una guerra asimétrica, donde el enemigo con pequeña o menor capacidad sí puede hacerte daño porque golpea, selecciona, que es lo que está haciendo Irán ahora, selecciona muy bien los objetivos que puede alcanzar, hace bastante daño y podemos llegar a una situación donde tú puedes vencer pero no ganar la guerra, mientras que Irán puede ser derrotada pero ganar la guerra. O sea, esto... bueno, estamos en ese punto ahora. Estamos en ese punto. El estudio es muy interesante y además es basado en un simulacro que hicieron los americanos hace 20 años con 15.000 soldados. O sea que ya ellos eran conscientes de las posibilidades, los escenarios que se les podían plantear a lo largo de los años y efectivamente le dieron el mando a un general americano. Y cuando vieron cómo se desarrollaba el simulacro, pararon. Con lo cual el general dijo, oiga, a mí me han dado ustedes estos misiles, estas unidades, estas posibilidades, y yo les estoy atacando y les estoy haciendo la vida imposible y les estoy causando... Entonces, las lecciones que se sacaron de aquel simulacro, por supuesto, el general dimitió porque, claro, los grandes generales del ejército americano se estaban dando cuenta de sus debilidades y de cómo país... Pero eso sí, Irán tomó muy buena nota de todo eso y lleva 20 años preparándose para la guerra que estamos librando ahora. Digo estamos librando porque, aunque queramos o no queramos, es nuestra guerra, porque las amenazas de un Estado, de un régimen como los ayatolás terrorista, que de eso toquemos madera, vamos a ver qué ocurre con las células que puedan estar en algunos países en Europa, etcétera. Pero estamos en un momento donde si tú no entras con todo lo que tienes que entrar, asumiendo las bajas y asumiendo los costes, puedes vencer, pero pierdes la guerra. Había un artículo de Axios, que lo tengo aquí, bastante interesante, lo publicaba ayer, que era 5 escenarios sobre cómo podía terminar este conflicto en Irán. Había uno que lo comentamos al principio, que quizás es el más improbable, que es el del modelo de Venezuela. Luego estaba uno que está resonando últimamente, el del alto el fuego, el acuerdo nuclear. También, como lo comentaba Javier, ese levantamiento popular ahora después del Ramadán. Lo que comentaba el coronel, una incursión de fuerzas especiales en algunas zonas, como por ejemplo un arsenal nuclear. Y por último, Trump declara la victoria y se retira. Este ya casi lo hemos visto porque lo ha dicho en algún tuit, en plan, bueno, estoy acabado, tal, no sé qué, han sido 2 semanas, y luego al día siguiente volvió a poner otro tuit, otro thread en su red social, en mayúsculas, diciendo que no, bueno, que continúan las negociaciones. Ahora que habéis dicho la palabra escenarios, no sé cómo lo veis, un escenario a corto o medio plazo de esta guerra en Irán. El plazo, cuando tú das plazos, te pillan los dedos. Él había dado 48 horas de plazo y cuando vio que se estaba pillando mucho los dedos, lo amplió a 5 días. Y efectivamente, si hay alguien que pueda tener la idea en el régimen de los ayatolás de negociar, no lo va a decir porque le van a cortar la cabeza. O sea, ahora mismo es curioso cómo el presidente sigue vivo, el ministro de Asuntos Exteriores también sigue vivo. ¿Por qué? Porque el poder real en Irán está en los guardianes de la revolución.
la Guardia Revolucionaria, con lo cual son ellos, aunque haya sido descabezada, bueno, en las últimas horas Israel ha liquidado también al general responsable del tema naval del Estrecho de Hormuz, con lo cual ellos están descabezando al régimen, pero el régimen, insisto, en una guerra asimétrica la lleva preparando mucho tiempo y saben cómo actuar. A partir de ahí, bueno, podemos tener sorpresas te da la vida, pero ahí ahora mismo yo creo que habría que, si no lo han hecho ya, yo soy de los que piensa que Trump puede ser muy locuaz, por llamarlo de alguna manera, pero luego por detrás el establishment norteamericano, y el coronel lo conoce bien, unas fuerzas armadas muy serias, muy capaces y muy bien dotadas, piensan bien qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, ¿no? Luego reciben las órdenes políticas y ahora tienen el secretario de guerra que es un tanto peculiar, ¿no? Sí, dejámoslo ahí. Un tanto peculiar. Por decir algo. Pero sí tú tienes que haber trabajado durante tiempo el haber fortalecido a una parte de la oposición interna que está en Irán, o sea, la dinámica interna. Yo, está mal citarse, este domingo publiqué en los periódicos de Vocento la dinámica interna de Irán, explicando por qué, bueno, una gente que se ha estado enfrentando al régimen durante semanas y han sido asesinados a sangre fría, etcétera, etcétera, miles de muertos, ahora mismo estaba en casa y está esperando tener la oportunidad de poder acabar con un régimen represor, un régimen absolutamente odioso y un régimen que es absolutamente repugnante, ¿no? Tampoco quieren al hijo del Shah, por cierto, ¿no? Entonces, esa es ahora mismo, para poder tener una evolución de la situación que no sea, que puedas evitar la guerra civil, tampoco tienen armas la oposición, pero es conseguir de alguna manera, como en Venezuela, que sean los propios iraníes los que hagan su propia transición. Pues de nuevo estoy prácticamente en todo de acuerdo. Lo primero que hay que decir es que antes de lanzar una operación militar se ha hecho unos análisis de escenarios. Es decir, no hay un escenario, este escenario se ha contemplado. Todos los escenarios se contemplan antes. Y antes de decidirlo, y antes de decidirlo, pues y lo más importante es decir, ¿qué voy a hacer? Entonces hay unos planes de contingencia para cada uno de los escenarios. Es decir, lo que vaya a hacer Estados Unidos, el ejército americano, lo tienen perfectamente claro, pase lo que pase. Se estudian todos los escenarios, se estudian todas las posibilidades y tal. El movimiento que se ha hecho actualmente, de esos entre 3.000 y 5.000, probablemente vendrán más, que vienen de la división aerotransportable, eso no es nuevo. Eso seguro que estaba previsto como contingencia de que esto realmente no terminara con el régimen, como tampoco terminó inicialmente con el de Venezuela. Estuvo muchos meses después. Es decir, que realmente está ahí. Yo no descarto, de los escenarios que hemos descrito, no descarto el último, que Trump dice, hemos ganado, tenemos la victoria, militarmente tiene la victoria, ha destruido al ejército del aire y por lo tanto hemos ganado y nosotros nos vamos. Y dejamos allí a Israel y a los otros países árabes, que son también muy enemigos, que odian como decía el dicho beduino, yo contra mi hermano y yo contra mi primo, mi hermano, mi primo y yo contra el extranjero. Y pues contra los persas. Contra los persas. Que no son árabes. Pues ¿por qué no son árabes? Yo ahí, coronel, si me permite, incluiría en la ecuación a China y a Rusia. Ahora mismo, una de las razones que puede llevar a Estados Unidos a hacer todo lo que está haciendo, sin olvidar que Estados Unidos también es productor de petróleo y de gas, con lo cual la subida del precio pues tampoco les perjudica demasiado, es igual que a Putin. Pero en esta ecuación, China, que recibe gran parte del petróleo que necesita para su desarrollo, viene de Irán, además un petróleo barato, venía también de Venezuela. El objetivo ahora mismo de los americanos, además por eso lo de la OTAN pues les importa menos, por lo menos podrían cuidar un poquito más las formas, el tono, el respeto a
a sus aliados es, bueno, si pueden ralentizar el desarrollo, no ya solo económico-comercial, también militar de China, ese es uno de los objetivos, porque cuando se habla del gigante chino, la amenaza china o la pugna por la hegemonía internacional, claro, los chinos dentro de lo que es la tecnología sí están plantando cara, y además incluso en el espacio, pero luego a nivel militar están todavía muy por detrás de los Estados Unidos. Pero China en un momento determinado, e incluso también Rusia, tendrán algo que decir ahora mismo, porque bueno, están callados, no influyen demasiado. Bueno, se sabe que Rusia está proporcionando inteligencia a los iraníes, los chinos están ahí un poco pendientes, pero en este final de cómo queda el escenario, yo creo que China y Rusia tienen también cosas que decir. Sí, y es cierto porque China intentó mediar en su tiempo entre Irán y Arabia Saudí, y recuperaron las relaciones. Claro, y recuperaron las relaciones, se abrieron al mundo, pero luego llegó esa guerra en Gaza, esa brutal ofensiva, ahora este escenario, y quizás China también se le agota un poco la paciencia en esa zona, que luego lo vamos a ver, es muy importante, vital, tanto a nivel de comercio como energético. Hemos visto ya que muchos países en Asia están, bueno, pues guardando reservas energéticas por si acaso. Antes de irnos a publicidad y analizar el resto de puntos, tanto lo económico como el de diferentes actores en la región, me gustaría recomendar 2 libros, los dos los edita Península. Uno de ellos es bastante interesante, hablando de la geografía, que tanto comentaba el coronel, el resto de invitados, es Prisioneros de la geografía, de Tim Marshall. Ustedes lo ven en pantalla, bastante interesante, sobre todo en la parte, efectivamente, de lo que viene a ser bueno, pues las incursiones que ha dado la historia de muchos ejércitos que se han visto. Bueno, aquí en Europa tenemos a Hitler, tenemos a Napoleón, frenados por esa barrera geográfica que posiblemente Estados Unidos lo ve ahora. Y otro, ahora que hablaba también Javier del Shah, Rey de Reyes, de Scott Anderson, que bueno, analiza pues un poco las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Yo personalmente tengo bastantes ganas de ir a Teherán, nunca he estado, no sé si algunos aquí presentes ha estado en Teherán, y ver esa embajada de Estados Unidos convertida ahora mismo en un museo de la propaganda, de la resistencia, ¿no? Pero bueno, es un museo de la propaganda antiestadounidense. Bueno, pues estos 2 libros, recordemos, editados por Península. Nos vamos a ir a publicidad y ya el último apartado de este programa especial Detrás de, sobre Oriente Medio, vamos a tocar la economía, lo que a usted y a mí nos importa, que es el bolsillo, esas cuentas, esos precios y ese petróleo. Pues ya estamos de vuelta. Antes de pasar al apartado económico, vamos a ver también algunos otros actores, no sé qué piensan los invitados, por ejemplo, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, que tienen también muchos intereses en África y que quizás con esta guerra se están viendo erosionados, ¿no? En el caso de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, que ha visto también tocado su potencial gasístico y energético, Omán, y bueno, y Yemen lo vamos a dejar para el económico. ¿Cómo ven el resto de actores? Pues nosotros vamos el domingo a sacar un informe sobre la OTAN de Oriente Medio, del Golfo. Ahora mismo los países del Golfo se han dado cuenta de la necesidad que tienen de... O sea, antes contaban con lo que era el respaldo norteamericano, las bases norteamericanas, pero se han dado cuenta de la necesidad que ellos tienen de garantizarse su propia seguridad, ¿no? Y entonces, bueno, países como Arabia Saudí, como Emiratos, en Emiratos se han producido la muerte de civiles, pues bueno, interceptan los misiles, pero luego los restos caen y causan... Pero vamos, teniendo en cuenta la amenaza, yo afortunadamente toco madera, las víctimas mortales en estos países son pocas, afortunadamente.
sí son más duros y graves los daños materiales. Lo que ha hecho Irán intentando internacionalizar y asfixiar, estrangular la economía mundial es unir a los países del Golfo. Arabia Saudí y Emiratos pasaban por una época poco cariñosa, se habían enfrentado en Sudán, habían tenido sus más y sus menos en políticas, y lo que ha hecho esta situación ha sido recapacitar y ver la necesidad de tener toda una política, no ya solo política energética, que eso sí ya lo tenían en el Consejo de Cooperación del Golfo, sino también en el plano militar. Y ahora mismo, pues mira por dónde tienes a expertos ucranianos desplegados en estos países, comentábamos antes, sí, con los interceptores, lo habéis comentado antes, ¿no? Pues importante, porque el problema que tenemos ahora mismo con los drones es que con poco dinero tú puedes desgastar, al contrario, haciéndole un gasto multimillonario si tú interceptas drones con misiles antiaéreos, vamos, como decían nuestras abuelas, estás matando moscas a cañonazos, ¿no? Con lo cual... Y se acaban los arsenales, ¿eh? Y se acaban, sí, porque la capacidad de producción pues es la que es. Entonces, yo creo que ahora mismo Emiratos, Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait, Omán, cuidado, que Omán, que estaba ahí mediando, se ha visto atacada y se ha sorprendido que bueno, tú puedes ser bueno, pero si los de alrededor, los vecinos, no te utilizan y no te respetan, pues tienes que tener también una política mucho más realista y actualizada. Con lo cual, efectivamente, ahora mismo las informaciones que están llegando es que, además de Netanyahu, ¿quién más ha estado presionando a Donald Trump para lanzar toda esta campaña? Ha sido Mohammed bin Salman, ha sido el líder de Arabia Saudí, sobre todo porque ellos son conscientes de la amenaza en todos los sentidos que representa el régimen de los ayatolás para lo que es la estabilidad, el desarrollo, en un momento donde la Agenda 2030 se estaba desarrollando, teniendo en cuenta que su perspectiva de que el petróleo y el gas, en un tiempo, aunque de esto llevamos hablando muchos años, que se va a acabar, pero ellos estaban diversificando lo que son los ingresos para poder tener y garantizar su desarrollo, su estabilidad y su bienestar, y ahora mismo pues todo esto se les tambalea. Sí, aquí yo creo que solamente a mí me queda una incógnita, ¿qué es lo que va a hacer Qatar? Porque Qatar realmente era enemigo de alguna forma, estaban en equipos contrarios, por ejemplo en Libia y en otros sitios, uno más asociado, más próximos a Turquía, hermanos musulmanes, y otros más próximos a Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que me queda. Pero sí es cierto que lo que está haciendo es apelmazando a los enemigos. Realmente ha creado enemigos donde antes no los tenía, no que fueran amigos, Qatar nunca ha sido exactamente amigo pero era el punto de negociación, el punto de hacer, y eso de alguna forma lo está perdiendo en el momento que está atacando los intereses. Y luego nos queda todo el arco. ¿Qué va a pasar con el arco acreciente chía? Es decir, ¿qué va a pasar con Siria? Siria de momento tiene una estabilidad impensable. Cuando llegó este hombre, este antiguo terrorista, a gobernar, Eso sí, pero apoyado Al-Sara, por Estados Unidos y que tiene una estabilidad. Hablaba con un sirio el otro día, que vive aquí en Madrid. Es sorprendente, absolutamente sorprendente. No hay que olvidar que ese hombre... Está habiendo problemas ya en el norte, Sí. enfrentamientos. Eso ya era zona próxima como Turquía, pero no hay que olvidar que este hombre, que obviamente era próximo a Al-Qaeda y que realmente había hasta en grupos terroristas, pero su padre era naserista, era nacionalista pero naserista, no del partido A. Entonces es curioso, a mí me preocupa, no me preocupa, digo, ¿qué va a pasar con Siria? ¿Siria va a estar estable? Es un punto importante. ¿Irak va a estar estable o se va a desestabilizar? No hay que olvidar que el sur de Irak prácticamente es chiita. Sí. Entonces, pues, ¿qué va a pasar por allí? Y luego, pues eso, pero sí es cierto que puede estar creando Irán unos enemigos que van a durar mucho tiempo. Y la suma de capacidades de todos estos ejércitos es importante.
posiblemente mayor de la que tiene Irán. Otra cuestión es que estén dispuestos a luchar y a morir como están dispuestos los iraníes en este momento. Porque Qatar siempre te explicaban, yo me acuerdo hablando con cataríes, y dices, es que compartimos, y además es verdad, o sea, toda esa industria gasística que comparten, pero es que luego los pozos están en el mar y es que están a tiro de misil con un alcance nada de 10, 15, 20, 40, 100 kilómetros, ¿no? Con lo cual, esa capacidad, cuando se plantea el problema del arma nuclear, que hombre, que es la madre de todos los problemas si tú tienes arma nuclear, pero ahora mismo yo creo que el objetivo tanto de Israel como de los países del Golfo era acabar con la capacidad de misiles corto, medio y largo convencionales, y sobre todo ya estamos viendo cómo las bombas de racimo están también haciendo mucho daño porque la capacidad antiaérea no da abasto del escudo de hierro israelí para poder neutralizar e interceptar ese tipo de bomba, ¿no? Con lo cual, Qatar, que siempre ha estado sí pero no pero sí, y Qatar además a los países vecinos les tocaba los pies, sobre todo por la televisión, por Al Jazeera, ¿no? Que era utilizada de una manera, o sea, cuando Al Jazeera abría los teléfonos y gente en Arabia Saudí, no, porque aquí la represión, tal, hace 15, 20 años, pues claro, para Arabia Saudí y para esos países de la región, Al Jazeera siempre ha sido un elemento distorsionador. Pero entonces, ahora mismo, efectivamente, Qatar ya no tiene que preservarse, no le enfado, no sea que me destruya, ya te lo ha destruido, con lo cual ya ha demostrado que no te va a respetar. Y ahí yo creo que eso es un punto de inflexión importante. Y yo quería poner un país que no hemos tocado hasta ahora y que para mí puede ser muy importante para la solución, no para, que es Egipto. Egipto, sí. Egipto, lo conozco muy bien porque he vivido 3 años en Egipto, he estado compartiendo con ellos, y realmente tradicionalmente ha sido el sitio donde se han resuelto los problemas internos dentro de lo que es Palestina. Los palestinos se reunían en El Cairo. El Cairo ha sido mediador y mantiene, no hay que olvidar que es el primer país que inició las relaciones diplomáticas, con los acuerdos de Camp Davis, las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, con Israel. Entonces, el papel que puede tener Egipto puede ser importante. No hay que olvidar que es el país más grande, país árabe más grande, más de 100 millones de habitantes, un 25% de la población árabe está en Egipto. Entonces yo creo que puede tener un papel importante. Sí. Está fuera de toda duda respecto a Hamas, no es amigo de Hamas, no es amigo de Hezbollah, pero sigue siendo un país árabe y un país que sí, que podría mediar. Está fuera del escenario, pero próximo. Nunca hay que descartar a Pakistán por descontado, pero para mí el caso de Egipto, porque además Egipto sabe negociar en silencio. Y tiene Sharm el Sheikh, lo llevan a Sharm el Sheikh y olvídate, no lo va a ver nadie. Se puede hacer unas negociaciones discretas. Y creo que el papel de Egipto es muy importante. Cuando se habla de intermediarios, se está hablando ahora de Pakistán y Turquía, pero yo creo que realmente el que está mediando es Egipto, porque en estos casos la mediación que no se conoce es la mediación que puede funcionar. La diplomacia silenciosa. Exacto, sí. Aparte que Egipto, bueno, ya ha acogido negociaciones sobre... O sea, cuando venían gente de la CIA, personal de Hamas, bueno, con toda la guerra en Gaza, entonces ya... No sé si le apetecerá mucho subir el tono, porque vimos lo que le pasó a Qatar con ese bombardeo israelí que acabó allí con negociadores de Hamas, ¿no? Sí. Sin negociadores de Hamas, pero es verdad que es un actor clave y también es un actor clave en el comercio mundial. Por allí pasa el canal de Suez. Pero vamos a ver ahora el mapa mundial con 2 cuellos de botella, como es el estrecho de Hormuz. Primero lo vamos a analizar. Ahí vemos ese mapa del mundo y quizás Estados Unidos no ha caído en las llaves que tiene Irán sobre el comercio mundial.
Vemos ahora, primero, a ver si podemos ir justo antes al estrecho de Hormuz, que es donde ahora mismo está todo el meollo. Como podemos ver, 160 kilómetros de longitud, 30 y pico de ancho, es un cuello de botella. Irán, el régimen de Teherán lo puede cerrar con minas, como hemos visto en las últimas semanas, y por ahí que pasa, es clave, o sea, el 30% del petróleo mundial. Ustedes lo han podido comprobar en los carteles de las principales, bueno, de todas las gasolineras de este país, incluidas las low cost, y también algo clave como es ese gas natural. También, bueno, si ya pasamos de lo energético, también toda esa zona un hub bastante importante a nivel aeronáutico con el cierre de esos espacios aéreos, ¿no? Pero en lo marítimo, ese estrecho de Hormuz, y ahora el siguiente, que quizás es menos conocido, lo pueden ustedes ver, que es el estrecho de Bab el-Mandeb. Bueno, ha resonado en las últimas semanas, sobre todo por ese actor que comentaba, por Yemen, con los hutíes de Yemen, que quizás en el conflicto pues son los terceros, ¿no? Que está Hezbollah, Hamas, luego los hutíes, que son ahí 4, por así decirlo, si se me permite la expresión, 4 locos allí, pero que pueden cerrar una llave importante y, como bien decía, que comunica ese estrecho con el canal de Suez, que, como ustedes recordarán, hay una vez un carguero hizo un derrape y colapsó, colapsó todo el canal. Luego hemos hecho una recreación, lo importante que significan estas llaves. Por ejemplo, si una empresa quiere coger ordenadores de Taiwán, una empresa sevillana, pues si se cierran esos estrechos, en el caso de este último, que conecta con el canal de Suez, tardaría más de 30 días en llegar una carga desde Taiwán hasta el puerto geoestratégico de Algeciras, ¿no? en Cádiz. Y si no, pues tendría que ir por ese cabo de Buena Esperanza, parar en las Islas Canarias y después llegar pues a las costas españolas. Esto es lo que significa Oriente Medio. Estos son los importantísimos cuellos de botella. A principios de año hablamos del Canal de Panamá. Siempre en la defensa nacional hemos hablado de esos rifirrafes con Marruecos en torno al estrecho de Gibraltar. También, como comentamos, el canal de Suez. Y ahora estos dos estrechos que resuenan más bien en plano diplomático, en plan bélico, y que efectivamente, ayer por ejemplo escuchaba en Radio Nacional, ya están las aseguradoras ofreciendo altísimas tasas a las navieras para poder circular por ahí. Y claro, esas altísimas tasas, ¿quién las paga? Pues usted. Pues yo, si me permites, o sea, la Tierra es redonda, y ahí en el mapa lo podemos ver, pero todo lo que está pasando y lleva pasando en los últimos 5 o 6 años, la razón de verdad es el control del Ártico. O sea, el deshielo del Ártico lo que te permite es su navegabilidad, por supuesto, más allá de todas las riquezas naturales, petróleo, gas, tierras raras, etcétera, etcétera, para fabricar ordenadores y demás aparatos. Tú tienes la navegabilidad del Ártico, lo que te permite es acortar en casi la mitad los días de navegación a la hora de hablar del comercio mundial, con lo cual estamos cambiando el comercio mundial. Trump, que puede ser, insisto, muy locuaz, pero que no es nada tonto, ¿por qué quiere controlar Groenlandia? Pues no es por un tema de seguridad, la salida de la flota rusa, tal. No. El tema es el comercio mundial. Podemos hablar de seguridad, podemos hablar de capacidad militar, pero en el fondo lo que estamos hablando es de controlar el poder, de controlar el dinero, de controlar la producción. Y entonces, en ese sentido, el Ártico es lo que está provocando su control muchos de los problemas, por ejemplo, Ucrania, por ejemplo, o muchos tipos de los conflictos que se están produciendo. Pero en el ámbito económico, además del petróleo, yo quería introducir, que si no luego se me va a olvidar, aparte de la exhibición militar que está haciendo Estados Unidos, que eso tampoco
y que China y Rusia toman muy buena nota de, oiga, este tipo de las operaciones que se están llevando a cabo en Irán o se llevaron a cabo en otros sitios, pero sobre todo en Irán hace unos meses y ahora, eso a los rusos y a los chinos les da mucho que pensar. Pero yo aquí introduzco algo que son los fertilizantes. O sea, estamos hablando del petróleo y el gas, la energía, pero si no tenemos comida para alimentarnos, estamos perdidos. Y ahora mismo hay un producto que es la urea. Los televidentes, yo cuando hace poco caí del guindo, digo, la urea y los fertilizantes, y además estamos en época de siembra. Ahora mismo que los fertilizantes no puedan llegar a Europa o que el precio de los fertilizantes de la urea suba muchísimo, nos va a condicionar nuestra seguridad alimentaria, que más allá de que podamos tener un coche, es mucho más prioritario poder comer. O sea, que en ese sentido, dentro de lo que son todos los esquemas y estrategias, cuidado porque cómo afecta todo esto a los fertilizantes y a nuestros cultivos y nuestras producciones agrarias es muy importante. Y eso pasó también, la historia no se repite pero rima, ¿no? Se suele decir, con Ucrania, el granero del mundo. Europa, granero primero de Unión Soviética y luego de Europa y del mundo. Y ahora es lo que quiere controlar precisamente la Unión Europea, con esa entrada lógicamente al mercado comunitario. Y bueno, al final, pues ese Mar Negro con Turquía allí también. Pero que tú no puedes cultivar cereales y granos si no tienes fertilizantes. Exacto, y todo lo que originó en África. Y muy interesante cuando hemos hablado de los choke points, ¿no? Que cuellos de botella, traducido, que eso se inventaron en el siglo XIX. Y hemos visto dos de ellos, pero hay otro más, que es el Estrecho de Malaca, que es el principal choke point que hay en el mundo, que es de ahí la importancia que tiene que se abran las nuevas rutas a través del Ártico. Yo cuando escribimos, hace ya 15 años, escribí un libro junto con Vicente López Ibor sobre el Ártico, ya hablábamos de que se están abriendo las rutas y los recursos que hay en el Ártico, que podrían suplir perfectamente. De ahí la importancia de lo que tú comentabas. ¿Por qué Trump tiene tanto interés en Groenlandia? Trump no tiene menor interés en Groenlandia, tiene interés en que Europa se preocupe de la seguridad de Groenlandia. Lo que no quiere es que caiga en manos chinas, que está así de caer. Sí, que ya vemos que algo muy importante en el Ártico son los rompehielos. El que lleva la avanzadilla, si no me equivoco, lógicamente Rusia, porque también necesita está libro construyendo 7 rompehielos nucleares. Es que en el libro que yo le recomiendo a los espectadores de Prisioneros de la Geografía, Rusia también lo que necesita es una salida a un mar cálido. O sea, tiene está todo rodeado de hielo, por eso tiene la mayor flota de rompehielos de todo el planeta. Estados Unidos está increciendo en ese sentido, y también China. O sea, China no está... los chinos no son tontos, los chinos quieren romper Estados Unidos yo creo que lo que quiere es recuperar la iniciativa, es decir, que a mí no me imponga nada China ni me imponga nada Rusia. Yo te dejo tu terreno, no tienen menor interés en Ucrania, tiene algún interés, pero pocos. Por eso Europa es muy importante que se preocupe de Ucrania, pero lo que sí quiere es decir, este es mi terreno, América Latina, ni tocarlo, Doctrina ni te Monroe acerque, que ya lo está demostrando. Empezó con Venezuela, ahora está con Cuba, que ya están allí y tal. Y después, en Oriente Medio, básicamente lo que quiere es evitar que el control... Hubo un error muy grande, en mi opinión, en Oriente Medio, que es cuando Barack Obama hizo su estrategia de pivote hacia el Pacífico. Entonces los países del Golfo dijeron, ¿y de lo mío qué? Tú que eras mi protector, te vas a ir, y entonces ¿quién me protege? Me voy a manos de Rusia, me voy a manos de China, y ahora de alguna forma está recuperando la iniciativa allí. Pero lo que más me preocupa es el Ártico, como tú muy bien has dicho, Javier. Es que cuando se toman decisiones militares o decisiones políticas que implican una acción militar, hay que pensárselas mucho. O sea, Occidente estamos pagando una decisión que costó muchísimo dinero, como fue Afganistán, o sea, responder a los atentados del 11S. Es verdad que Afganistán proporcionaba territorio a los terroristas de Al-Qaeda y ahí necesitabas una acción militar. Yo siempre he defendido que al terrorismo, y en España lo hemos demostrado, la respuesta es policial, no es una respuesta militar.
pero claro, luego llegó Irak y entonces la crisis económica, los gastos estratosféricos de Afganistán y de Irak hizo que Occidente de repente, en una crisis económica tremenda, tanto de Estados Unidos como de Europa, desapareciéramos de Oriente Medio. Y ahora estamos intentando recuperar, por ejemplo, cuando ha sido toda la guerra en Siria, allí no hemos pintado, Estados Unidos no ha hecho nada, y ahora sí se están intentando enmendar los errores. Por eso ahora mismo las decisiones políticas que se tomen, que conlleven una intervención militar que tiene unos costes muy elevados, pues hay que calcularlo muy bien porque eso luego te condiciona 10, 15, 20, 50 años, ¿no? Sí, y es cierto que todas estas decisiones, ¿no? Recuerdo Barack Obama en 2016 que decía, bueno, hay que mirar hacia Asia. A lo mejor es verdad que a ciertos actores, como puede ser Israel, como puede ser la propia Unión Europea, pues no le hagan gracia que, bueno, pues la dependencia militar de Estados Unidos se dirija a otro foco, hacia ese estrecho de Malaca, Taiwán, Filipinas, Malasia, o sea, todos esos países también, si ya nos vamos hacia abajo, hacia Oceanía, hacia el AUKUS, ¿no? Con Nueva Zelanda, con Australia, la India también, actor clave en todo el comercio. No hemos hablado de la India. Pues quizás todo eso, para otro programa, hablamos de la India, pues quizás todo este comercio y toda la geopolítica pues gire en torno al poderoso caballero Don Dinero. Muchísimas gracias por estar en la tecnología. Y la tecnología, exacto, los microchips y todas esas materias primas, que desde luego China está tomando nota de todas esas deficiencias en los arsenales, donde Pekín tiene el monopolio sobre los minerales críticos. Muchísimas gracias, Javier Fernández Arribas, director de Atalayar, por estar aquí presente en este especial de Tras de. Encantado, muchas gracias. Y muchas gracias también a Emilio Sánchez, coronel retirado y analista internacional. Muchas gracias por Muchas gracias a ti por llamarnos. Muchas gracias al resto de invitados por su presencia en este programa especial y también agradecerle a todos los espectadores estar viendo este análisis de los 5 continentes. Le esperamos en la segunda temporada de Tras de. No se lo pierdan.